Bueno, les voy a presentar, agregar un poco más de conceptos teóricos en la parte de vectores, agregando lo que ya vieron en el capítulo, repasando un poco de lo que estuvieron leyendo. Estamos viendo son vectores. Vectores es una herramienta fundamental en la física, es una herramienta matemática que se caracteriza por ser conformada por tres elementos. La magnitud, que sería el valor o la cantidad que medimos. Dirección es por dónde va ese vector. Si estamos hablando de eje cartesianos en matemática, hablamos del eje X, que sería el horizontal, y el eje Y sería el vertical. O si nos manejamos por los puntos, por los ejes cardinales, diríamos el eje norte-sur y el eje este-oeste. Y en el sentido es hacia dónde va en esa dirección. Si estamos hablando de una calle, puede ser de derecha a izquierda, de norte a sur, hacia el norte, hacia el sur, hacia arriba, hacia abajo, sentido positivo, negativo, si hablamos de ejes matemáticos. Entonces, toda aquella cantidad que requiera una magnitud como una dirección y un sentido, esa es una descripción completa para una cantidad vectorial. Por ejemplo, tenemos la fuerza, la velocidad, la aceleración, el desplazamiento, etc. Y una cantidad que solo se describe con su magnitud es una cantidad escalar. Por ejemplo, la masa, la distancia, el volumen, la rapidez, etc. Y fíjense acá que hay una gran diferencia entre rapidez y velocidad. Ya hemos visto que la rapidez es el módulo de la velocidad, o sea, la magnitud de la velocidad. Y el desplazamiento se diferencia con la distancia, ya que la distancia no debemos caracterizar por ver en qué dirección o sentido se recorrió. Por ejemplo, yo tengo un viaje a Buenos Aires, puedo decir que recorrí una distancia de 600 kilómetros. Eso sería, al contrario del desplazamiento, yo diría que fui desde Santa Rosa hasta Buenos Aires recorriendo 600 kilómetros. Entonces yo estaría dando ahí en qué sentido realicé ese viaje. La cantidad vectorial se representa con flechas. Como verán, acá podemos tener una flecha en un espacio cualquiera, o acá representada en los ejes cartesianos, y donde la longitud, esto tomado a escala, representa la magnitud y hacia dónde apunta la dirección y el sentido. Esta parte de la flecha la vamos a llamar cola, que generalmente se ubica en el origen de los ejes, y esta parte la vamos a llamar la punta, que nos indica hacia dónde va ese vector. Cuando nosotros tenemos dos o más vectores que se suman, el vector que obtenemos se va a llamar resultado. Entonces, por eso cuando hablábamos de la segunda ley de Newton, hablábamos de que la fuerza resultante es igual a la masa por aceleración. Ya que al hablar de fuerza estamos hablando de una cantidad vectorial, y cuando realizamos esa suma es una suma vectorial donde tenemos que tener en cuenta la dirección de los vectores que están en esa suma y el sentido en que van esos vectores. Acá tenemos un ejemplo: cuando los vectores tienen la misma dirección, la suma vectorial es sencilla, si se dirigen en el mismo sentido se suman, y en sentidos opuestos se restan. Como por ejemplo vemos este ejemplo donde tenemos un objeto colgado de una soga. Entonces podemos la fuerza peso
tierra, y la fuerza de tensión, que sería la fuerza que realiza la soga, hacia arriba. Entonces, cuando planteamos la fuerza resultante igual a la masa por la aceleración, o sea, la segunda ley de Newton, cuando realizamos la composición de esta fuerza resultante, nos queda que es la fuerza de tensión positiva menos la fuerza peso negativa, porque yo supuse que el eje en mi sistema de referencia, los positivos van para arriba y los negativos van para abajo. Un detalle en particular que tienen los vectores, que en distintas bibliografías marcan a los vectores con una letra en negrita, por eso acá los resultados así. O si no, también puede aparecer el símbolo de lo que estamos calculando y una flecha arriba. Generalmente la más utilizada es la letra negrita. Cuando tenemos dos o más vectores que no tienen la misma dirección, por ejemplo, F1 y F2, la forma gráfica de resolver esta suma es la llamada regla del paralelogramo. Entonces, si yo tengo estos vectores F1 y F2, lo que hago es proyectar uno de los dos vectores hacia el otro, donde mantengo el ángulo que tiene este vector con respecto al otro, o sea, realizo otro vector paralelo y lo voy trasladando hasta que la cola del vector que yo estoy trasladando coincida con la punta del otro vector. En este caso, la cola del vector F1 va a coincidir con la punta del vector F2. Lo mismo realizo con el vector F2 hacia el vector F1 para formar lo que tenemos acá en la figura, un paralelogramo. Entonces, trazando la diagonal de este paralelogramo desde el origen, o sea, donde están los vectores tomados como referencia, hacia la unión de las dos puntas de los vectores que traspolé. Entonces, vamos a trazar esa diagonal, y esa diagonal es la que nosotros llamamos el vector resultante, en este caso una fuerza resultante. Recuerden que esta suma, acá escrita, es una suma vectorial. No se da así simplemente, sino que ahora vamos a ver más adelante cómo realizamos la suma algebraica de esto. Si tengo más de tres o más vectores, realizo lo mismo que lo anterior, como vamos a ver en esta figura. Tomamos el vector F1, F2, realizamos la regla del paralelogramo, y una vez obtenido este vector resultante, lo tomo con el vector que me está faltando. Entonces, de esta manera, me quedaría el vector resultante con el vector C3 y realizaría los pasos anteriores que vimos acá, donde traspolo uno de los vectores, en este caso el vector resultante, hacia la punta del vector F3, recordando, manteniendo bien que sea paralelo y manteniendo la magnitud del vector. Y lo mismo realizo con el C3 hacia el vector resultante. Una vez obtenido la figura del paralelogramo, en la unión de la cola de los vectores que tomé, inicio el vector nuevo hacia la unión de la punta de los vectores que tomé. Entonces, me quedaría un vector resultante nuevo que vamos a llamar vector de fuerza resultante 2, que está compuesto por la suma de la de F más la de F.
Y si tuviera más vectores, haría de nuevo este paso. Tomaría el vector FR2 y lo tomaría con un vector, con un cuarto vector, punto vector. El orden en que tome los vectores no va a alterar al producto final, pero lo que tengo que tener en cuenta es que solamente una vez que lo tome el vector, no lo voy a tomar nuevamente. Otra forma de calcular la magnitud del vector resultante es si yo tengo dos vectores perpendiculares, o sea, forman un ángulo de 90 grados, como acá lo hacen F1 y F2, puedo realizar la regla del paralelogramo, trazar el vector resultante y si obtengo los vectores a escala, puedo medirlos con las reglas y obtener el resultado a escala medido con esa herramienta. Pero si no tengo realizados los vectores a escala o son valores no tan precisos para medirlos con reglas, fíjense que al ser perpendiculares estos vectores, cuando formamos la proyección tenemos un triángulo rectángulo. Entonces podríamos utilizar Pitágoras, donde el vector resultante al cuadrado va a ser igual a la componente x de ese vector al cuadrado más la componente de ese vector al cuadrado. Entonces, si yo quiero poner solamente el valor del vector resultante, paso ese cuadrado a raíz y obtengo realizando esta fórmula. Vamos con el ejemplo. Quiero calcular la fuerza resultante con los vectores F1 y F2. Por Pitágoras, yo sé que la fuerza resultante va a ser F1 al cuadrado más F2 al cuadrado, todo eso en par. Si F1 es 30 N y F2 es 40 N, realizando los pasos correspondientes, me queda que el vector resultante de Fr es igual a 50. De modo inverso, como vimos, nosotros podemos componer de dos vectores un vector nuevo. Entonces, lo que podríamos hacer es de un solo vector que esté representado con unos ejes cartesianos, podemos descomponerlo en dos vectores que siempre me va a convenir que sean perpendiculares. Entonces, del vector este, nosotros vamos a poder obtener la proyección en X, como si nosotros pusiéramos una luz acá y proyectáramos la sombra, que la vamos a llamar X para que se entienda que es la componente X de este vector. Y podemos, si colocásemos el foco de este lado y le haríamos sombra, la proyección de este vector en el eje Y. Entonces podemos obtener este vector que lo vamos a llamar FI para que se sepa que es la componente Y de este vector. Entonces, serían las proyecciones y podemos formar la regla del paralelogramo como vimos anteriormente para que se vean que serían de esa proyección. ¿Qué sucede? Generalmente cuando se da este vector no tiene una cuando medimos acá la componente generalmente no son tan precisos, entonces acá es donde utilizamos el análisis algebraico para obtener estos vectores, estas componentes del vector con mayor exactitud. Y para poder realizar esa descomposición debemos también tener definida la dirección a la que apunta el vector. Y generalmente esta dirección va a ser representada con un ángulo θ, nosotros vamos a representar con la letra griega θ,
medido desde el eje de referencia hacia el vector. ¿Por qué digo desde el eje de referencia? Generalmente cuando medimos un ángulo en matemática se inicia desde el cuadrante 1, formado por los ejes positivos y los ejes positivos, hacia en sentido antihorario, donde si nosotros hacemos ese recorrido así, el ángulo se va a medir en positivo. Entonces, generalmente estas medidas se toman desde el eje X positivo hacia el vector. Esta flechita desde el vector. Pero por una cuestión de que gráficamente quede mejor, no sea todo tan amontonado, a veces se utilizan el eje X negativo y lo medimos desde ahí el ángulo, o sea, desde el eje negativo hacia el vector. Lo que tengo que tener en cuenta acá es que si yo tomo que mi X positivo está de este lado, mi X negativo va a estar de este lado. Entonces, cuando planteemos la suma de vectores, tenemos que tener en cuenta ese sentido que nos va a dar hacia donde apunta el vector. O de otra manera podemos calcular este ángulo. Sabemos que la conformación de este ángulo más este ángulo es 180, entonces podríamos obtener este realizando 180 menos el valor de este ángulo y poder utilizar el ángulo que va desde el X positivo hacia el vector. Eso, a medida que lo vayan utilizando, van a ver, con la práctica van a ver cuál les conviene y cuál no. Y si no, otra forma de medir el ángulo puede ser a través del eje Y. Tenemos la medición de este ángulo obtenido desde el eje Y hacia el vector. Generalmente esto puede llegar a complicar un poquito la utilización de lo que vamos a ver en lo que sigue. Entonces, por lo general, lo que se realiza es tomar este ángulo sabiendo que la suma de estos dos ángulos era 90. Entonces, haría 90 menos el valor de este ángulo para obtener este valor. Ya lo vamos a ver ahora con ¿Y cómo podemos descomponer ese vector? Bien, para descomponer ese vector, lo que vamos a utilizar cuando hablamos de descomponer son sus componentes X e Y, en el caso de dos dimensiones, y lo que vamos a utilizar son las relaciones trigonométricas. Nosotros ya vimos que de un vector, generalmente que va a ser nuestra hipotenusa, podemos obtener dos vectores nuevos que, como dije convenientemente, perpendiculares, para poder utilizar estas relaciones. Entonces, al hacer esas proyecciones, vamos a obtener un triángulo rectángulo donde vamos a tener medido un ángulo y a través de en donde esté ese ángulo, si está en este lado o en este lado, vamos a utilizar las relaciones que vamos a utilizar. Generalmente, como les decía, si el ángulo está medido desde el eje X positivo hacia el vector, vamos a de esta manera, nosotros al seno de este ángulo vamos a obtenerlo con el cateto opuesto dividido la hipotenusa. Coseno de este ángulo, el cateto adyacente, dividido la hipotenusa. Y el tangente de θ va a ser el opuesto, o sea, el lado opuesto, sobre el lado adyacente. Recuerden que estas relaciones trigonométricas lo que hacen es relacionar dos lados de un triángulo con el ángulo, con uno de sus ángulos. Teniendo en cuenta esta otra herramienta matemática, si nosotros tenemos, como les decía,
este vector f medido en eje cartesiano, significa que el ángulo está medido desde el eje x positivo hacia el vector, podemos obtener esa relación, esa relación trigonométrica que vimos anteriormente, va a estar dada de la siguiente. Recuerdan que el seno del ángulo era el cateto opuesto sobre la hipotenusa, entonces vamos a tener que el seno del ángulo va a ser la proyección de la componente y de la fuerza dividido la fuerza, o sea, el valor de la fuerza, la magnitud del vector. O si yo quiero obtener la componente y, solamente lo que hago es pasar el valor de la fuerza, que va a ser uno de los valores que voy a obtener, lo paso multiplicando para el otro lado y me va a quedar que la componente y de esa fuerza va a ser igual a la fuerza por el seno del ángulo. Lo mismo va a pasar con el coseno. El coseno era el cateto adyacente, o sea, fíjense que está pegado al ángulo, dividido la hipotenusa, o sea, va a ser la componente x de esa fuerza dividido el valor de esa fuerza. O si quiero obtener la componente nomás, paso multiplicando la magnitud de f y me queda que va a ser la fuerza por el coseno. Y trabajando con la tangente, donde tenemos el lado opuesto de ese ángulo y el lado adyacente, o sea, la componente y, la componente x de ese vector, generalmente me va a servir para cuando yo quiera calcular el ángulo de un vector nuevo que se me forme, y lo que voy a hacer es tener que pasar la tangente a la inversa, o sea, la inversa de la tangente de la componente y sobre la componente x de ese vector. Si nosotros observamos los vectores, fíjense que tenemos acá el vector, la componente y de ese vector f, y la componente x de ese vector. Si supongamos que, como vimos anteriormente, el ángulo es medido desde el eje y, en este caso alfa, o sea, el ángulo es obtenido desde acá, lo que me va a suceder es que las relaciones de opuesto e hipotenusa se me van a modificar. O sea, ahora el lado opuesto de este ángulo alfa va a ser la componente x de esa fuerza, o sea, la proyección de esa componente x de esa fuerza, dividido la hipotenusa, que es esa fuerza. Entonces me cambia el seno y el coseno del ángulo. Entonces, si yo hago el coseno de alfa, va a ser el que está pegado, o sea, la componente y, dividido el valor de la fuerza, el vector fuerza. Pero si genera una confusión, lo que podemos hacer era, como lo dije anteriormente, encontrar el ángulo que nosotros generalmente vamos a utilizar, que es el que está calculado desde el eje x positivo hacia el vector, sabiendo que la suma de estos dos ángulos